No podemos. Realmente no podemos. Bueno, sí, estamos en condiciones, ¿no? De empezar ¿Están en con, condiciones? por supuesto. Yo también. Yo estoy, creo que pero también. encantada, la verdad, halagadísima de la presencia del compañero Polo Martínez Agüero, hoy en el bloque de peronismo a cielo abierto. Un compañero que, por lo menos, esto voy a hacer una apreciación personal, me tocó mis primeros años de militancia compartir con él en el mundo sindical y en la lucha de la calle. Así que es un placer enorme recibirlo hoy a Polo Martínez Agüero, médico, ex jefe de montoneros de la organización histórica de nuestro pueblo. Por favor. Y bienvenido, Polo. Bienvenido, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Podés escuchar a nosotros también. Bueno, también integra la Asamblea de Necesidad de Urgencia, la Asamblea Popular por el Agua. Eso está empezando tu reseña, tu breve presentación. Y con esto le damos la bienvenida al compañero Polo. ¿Cómo estás, Polo? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu lunes? Y te agradecemos muchísimo que hoy estés con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, porque siempre se puede difundir las cosas que uno piensa y que uno activa. Entonces, es importante y sobre todo toda la difusión alternativa es fundamental. En medio de todo lo que estamos viviendo, el blindaje de las cosas genuinas, el cepo a la verdad y a la palabra que necesitamos, que se traduce en actividad y que no nos dejan, en fin. Así que es muy importante este momento, más allá de uno dice lo que piensa, lo que siente. Por supuesto. Y lo que vive. Para eso hemos creado justamente esta sección que se llama Peronismo a cielo abierto, que un poco intenta, siempre a todos y todas las invitadas e invitados les comentamos el objetivo más general de este espacio, que tiene que ver con revisar las prácticas del movimiento, del amplio movimiento nacional y popular, todas las expresiones, todos los compañeros y compañeras que sentimos que también somos o hemos sido parte de los momentos históricos de transformación y de la actualidad, de quienes vos, como bien decías, hacen política, están activando, y eso nos parece muy importante. Y también hoy te contamos, Polo, que acompañamos este programa con una nueva columna que es la comunidad organizada, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso, con compañeros y compañeras que también están activando en proyectos concretos en nuestra provincia. Así que bienvenido, Polo. Yo te sumo que hacía rato veníamos con ganas de invitarte, de charlar con vos. Gracias. De verdad. Como dice la Gina, la idea es poder hablar con todos y todas, poder pensarnos, reflexionar. No sé si querés que nos metamos ya directo con las preguntas. Como a ustedes les parezca. Sí. ¿No estás bien ahí? ¿Querés acercarte un poquito más? ¿Estás cómodo? ¿Nos escuchás bien? Perfecto. Bueno, puedes comer. Un poquito más hacia la mesa y un poquito más allá, si querés. A ver. ¿Ahí estamos bien? ¿O lo trajimos muy para acá? Está bien. ¿Estamos bien? Joda. Perfecto, bueno. Vamos para adelante. Ya tenemos mucha gente del otro lado escuchándonos. Estamos con Polo Martínez Agüero. Yo quería arrancar por, obviamente, preguntarte un poco sobre tu historia como militante. Por supuesto, pasar, obviamente, por todo lo que fue tu experiencia en Montoneros. He estado leyendo bastantes cosas de vos, algunas notas, algunas entrevistas que has venido dando en el último tiempo. Y hasta donde entiendo, vos fuiste uno de los fundadores de Montoneros, ¿correcto? Sí, hace muchos años ya, fines de la década del 60, ya 69 y comienzo del 70. Sí, conformamos de los varios grupos que conformaron Montoneros. Yo era del grupo Córdoba, yo soy de Córdoba. Sí. Hace muchos años que estoy acá, muchos. Y llegué a Mendoza como destino político en la conformación de Montoneros en su extensión nacional, ¿no es cierto? De tratar de tener una presencia nacional. Ahí arranca esa militancia, los primeros años de la década del 70, me tocó estar clandestino, tiempo con orden de captura, después de que hicimos el copamiento del pueblo de La Calera en Córdoba, ¿no? Esto está relacionado con la ejecución de Aramburu. Sí. En fin,
En el año 74 fui detenido. Tuve la suerte de caer en esa época, porque seres muy queridos, muy ligados a uno, están desaparecidos. Mi primera mujer, madre de mis 2 hijos mayores, mi hermano también, desapareció en el 76. Yo caí en octubre del 74. Presidencia de María Estela Martínez de Perón y interventor de la provincia, Antonio Cafiero. Exactamente. Así que, bueno, más o menos esa parte. Después, cuando salgo en libertad, querer recomponer nuevamente, tras una derrota importante del campo popular después de la dictadura, se va recomponiendo con una democracia a medias, es mi visión, una democracia incompleta, una democracia formal, muy poco participativa, muy indirecta. Por eso no lucharon los compañeros, lucharon por algo mucho más profundo. No por la democracia en sí, sino que se luchó por una transformación revolucionaria desde el peronismo, como nosotros denominamos. El peronismo había sido una revolución inconclusa y que había que definirla, terminarla, institucionalizarla, llevarla adelante. Y bueno, en ese camino quedamos, en una democracia que va de la democracia de Alfonsín, de la teoría de los 2 demonios, los 2 decretos 157 y 58, al señor Milei hoy. Claro. Esta democracia de 40 años no nos deja mucho, al contrario, para el campo popular y para los anhelos, los objetivos que se tenían, las esperanzas, en fin, las utopías. No. La realidad quedó muy lejos de aquel proyecto muy político. Por fuera, ¿no? Claro. Y bueno, será el desafío que tenemos por delante. Bueno, eso será para y son todas cosas que, hasta donde entiendo, están planteadas en tu libro, que hace poco has presentado. Ese libro, que se llama exactamente La Revolución Pendiente, su vigencia, que lo escribimos con Roberto Sosa, falleció hace poco de cáncer, y sí, lo hicimos un poco con un planteo profundo de una transformación. Por eso ponemos la revolución pendiente, pues está pendiente. Los que peleamos, he visto fotos de compañeros ahí desaparecidos, conocí a varios de los que están ahí, y bueno, es lo que es la deuda que nos queda, ¿no? Muchos militantes. ¿Y por qué su vigencia le ponemos? Porque está vigente, porque es posible, la podemos hacer. Bueno, costará mucho, qué sé yo, en fin, habrá que ver muchas cosas, plantearse muchas políticas, de las políticas de transformación a las políticas de alianza, en fin, hay que construirlo. Actualmente me voy de un ondazo a la bueno, yo voy con una detrás, pero dale. No, te iba a preguntar, en esta enorme tarea de reconstrucción y de seguir, ¿no?, adelante con la liberación del pueblo, también tiene que ver, sí, ¿no?, en algún punto, que seamos libres y que también sea una patria más justa para las mayorías. ¿Qué pistas encontrás en la actualidad de esas formas que vos decías, ¿no?, de alianzas, de organizaciones, de posiciones políticas o de estrategias? Sí, yo creo que hay que hacer un diagnóstico lo más certero posible en cuanto a que hoy el campo popular está muy atomizado. Cuesta una síntesis, cuesta una direccionalidad, porque más allá de las diversidades, que lógicamente hay que tenerlas en cuenta, hay que respetarlas, pero cuesta sintetizar. Para hacer un movimiento de transformación, un movimiento revolucionario, se necesita síntesis con los distintos sectores, y eso es lo que cuesta. Yo creo que ha calado mucho el aspecto cultural, el sistema de valores de la cultura, en el sentido del individualismo. Hay un individualismo en la sociedad muy grande, hay un consumismo muy grande. Todo se maneja con la virtualidad, con la presenciabilidad. Esto va quedando en un segundo plano o en un tercer plano, y entonces es muy difícil construir así. Yo creo que tenemos que recomponer un sistema cultural, una nueva cultura, o tomar elementos de la vieja, de la cultura de lucha, actualizarla, llevarla adelante,
¿no? Pero con valores. El valor de la solidaridad, el valor del compromiso, el valor de la entrega, el valor de la mística. Tan ausente la mística en este Sí, tiempo, ¿eh? Muy ausente. Bueno, ese es un poco el desafío que tenemos que ir tomando de a poco, con paciencia y demás. El problema es que el enemigo tiene sus tiempos y los lleva adelante. Entonces, nosotros no podemos decir, bueno, tenemos el tiempo del mundo. No, no tenemos el tiempo del mundo tampoco, ¿no? Tenemos que encontrarle al enemigo su falla. Su falla. Del peronismo del que nosotros arrancamos, que fue el peronismo de la resistencia, ¿no? Era un peronismo de valores en serio, que se encaminaba a construir Hay que acercarte un poquito. una revolución en serio, y no la concluyó. Hubo muchísimos elementos a favor, pero fue inconcluso. De ahí es otro capítulo, lo podrán ver en el libro también, es cuando nos vamos primero muy cerca de Perón y después nos vamos enfrentando con Perón. No acordaba él con las cosas que nosotros proponíamos. No queríamos ser un brazo armado del movimiento. Queríamos ser algo mucho más integral. Perón era el centro, el factor de unidad nacional y popular. Perfecto. Pero Perón El UNFU, ¿cómo era que le decían? El UNFU. El UNFU. Muy bien, está informado, compañero. Estudiado. El UNFU, sí señor. Pero, el único factor de unidad nacional en Exactamente. ese momento, año 74, era Perón. Más allá del enfrentamiento, de la bronca, de la 3A, de la derecha peronista. Vaya. Vos planteabas en una nota algo, justo en esto que estás diciendo ahora, esta tensión entre vanguardia, masa y líder. Y líder, vanguardia, masa. Sí, Exacto. esa relación. Vos decís que eso se rompió, que ahí no hubo una síntesis, que esa fue la mayor falla de Montoneros en todo caso. O de Montonero y del mismo Perón. Porque si vos lo agarras a Cook, que para nosotros es uno de los mejores teóricos que ha tenido el peronismo, de los poquísimos, pues tiene pocos teóricos. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Sí, ahí. Para que no se vaya cuando... Ajá. Ahí va. Bueno, estamos aquí. Gracias. No, por favor, gracias. Él mismo dice eso. Él mismo reconoce de que Perón llega a un punto en donde dice, hasta acá. No, muchachos, no. Acá la vanguardia y el líder soy yo. Pero el general no tenía 100 años por delante. Y así no fue. Sí, hay un antecedente que vos marcás siempre, que es el discurso del 1 de mayo, El discurso del 1 de en mayo. la plaza, Sí. donde básicamente empieza la fractura, digamos, y después, Sí. y después está 6 antes también, ¿no? Claro. Hasta la vuelta de 6. En realidad, todo el mundo le da muchísima importancia a ese 1 de mayo. El día que viene Perón, el 20 de junio, Contale un poco a la audiencia qué pasó ese 1 de mayo. ese 1 de mayo fuimos, bueno, en la estructura de Montoneros era una marcha de todo el país hacia Plaza de Mayo, a plantearle al general varias cosas que estaban manifestadas en sus consignas. Sus consignas como, por ejemplo, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas. El gobierno popular. El gobierno popular, no queremos carnaval, asamblea popular, ¿no? No rompan más la bola, evita y una sola, en fin. Y la derecha peronista, muy agresiva, nos decía la lata latero, viva la policía que revienta montoneros, eso me acuerdo muy bien, ¿no? O sea que la fractura estaba. Muere Perdón, Perón. que te interrumpa. Nos dicen que se escucha un poquito mal en el chat. ¿Puede ser, chiquis? Y puede ser que ahí por eso la Caro haya modificado el mic. Si querés arrimar, ahí estamos. Eh, Dale. Mándale. Entonces, esa fractura que ya venía, ya estaba potenciada de antes, ¿no? Y más allá de Perón, era un sector del peronismo y otro sector del peronismo. La realidad de un movimiento amplio, policlasista, ¿no? Con una conducción pendular de Perón, que 2 años antes nos había dicho que él estaba totalmente de acuerdo y con los movimientos juveniles y que el Mayo francés y que si tuviera 20 años menos estaría poniendo bombas. Y después pasar los dirigentes sindicales sabios y prudentes que han visto caer a sus dirigentes y todavía no ha tronado el escarmiento. Me acuerdo parte del discurso del 1 de mayo. Duro.
Duro en el sentido de que, como diciendo, muchachos, al otro lado, palo. Claro. Y nosotros dijimos, nos vamos a defender. Y después vino lo de Villar. Hay un planteo, poco se conoce, no recuerdo si está puesto en el libro. Febrero del 74, los 3 sobrevivientes de Trelew, María Antonia Berger, Ricardo Aydar y Alberto Camps van a verlo a Perón. Los recibe Perón, pero para plantearle que el jefe de policía Villar era un tipo preparado en Estados Unidos, un terrible represor que había estado con la cuestión de los cadáveres de los asesinatos de Trelew cuando se van a velar en Avenida La Plata, en la sede del Partido Justicialista. Él saca los cadáveres. Bueno, y lo que contesta Perón cuando le hacen el planteo a los compañeros, el comisario general Villar es un muy buen profesional. Punto. Ahí terminó la reunión. Quiero decir, en fin, nosotros estábamos convencidos que el proceso revolucionario se hacía con el peronismo, con la masa peronista, obviamente, pero no podíamos manejarnos con aspectos de una institucionalidad que ya estaba bastante deteriorada. Bastante deteriorada. Pero eso es lo que viene después. Sí, también hay algo de la experiencia que contás que es actual también, que las mismas contradicciones, el mismo abismo en los pensamientos dentro de un amplio movimiento que es el peronismo, las mismas distancias, ¿no? Entre unos que militan o que trabajan y se organizan por la conquista de derechos y en las bases populares, y otros que defienden intereses más sectoriales, si se quiere, o más concentrados. Entonces, esa discusión que terminó siendo una praxis permanente dentro del peronismo, hasta el día de hoy no se ha saldado. No se ha saldado, tal cual. Y creo que, o sea, te quería... Sí, decime. Hay un elemento muy importante. No se puede concebir el movimiento peronista sin la Constitución del 49. En estos 40 años, ¿qué hizo la dirigencia? El movimiento en sí, que ya no existe, hoy es el partido nada más, por esa Constitución del 49, que la borró la dictadura de Aramburu de un plumazo, con un decreto, lo barrió, y no hubo más. Una de las mejores constituciones, no solo de la Argentina, por supuesto, de América Latina, donde están todos los derechos, donde está toda la soberanía, donde está todo el marco de lo que es la dignidad nacional, en todo sentido. No se hizo nada. La reforma del 94 es un mamarracho, en el sentido real. Tiene un montón de cosas, sí, está bien, pero no hacen a la transformación. Aparte le arreglaron a Alfonsín y Menem. Claro. Cada Exacto. uno con sus espacios atrás. Claro. El famoso pacto Pero vivo. a ninguno se le pasó por la cabeza decir, volvamos a la Constitución del 49. No, seguramente que no. Que acá viene la penetración neoliberal del mismo movimiento. En el tiempo, ¿no? Yo tengo 1000 preguntas para hacerte. La verdad, te quiero aprovechar porque nada, soy muy, muy peronista. Y la verdad Señor, es que. muy bien. La verdad es que nada, me interesa mucho hablar, sobre todo con alguien que hasta el día de hoy se sigue reivindicando como montonero, que se presenta como parte de Montoneros, y que al mismo tiempo, en donde se sienta a hablar, defiende lo que fue la organización de Montonero y la experiencia de Montonero, que no así ha pasado con todos quienes pasaron por ahí, ¿no? Vos sos muy crítico también con los compañeros y compañeros ex-montoneros que de alguna u otra manera han pedido perdón, han hecho una mea culpa. Sí. De hecho, vos has respondido directamente a esas cosas y yo estaba leyendo... Tenés muy buen conocimiento, ¿viste? Está muy bien, sí, da gusto hablar con gente que... Te he estado estudiando. Mi primera pregunta es, ¿cómo fue armar Montoneros acá? ¿Cómo fue? Llegaste de Córdoba con esa tarea. Claro, ¿cómo fue esa historia? Te explico. Había que tratar de construir algo nuevo en lugares donde no estaba la lucha combativa, estaba la resistencia, porque la resistencia peronista estuvo en todos lados, en todo el país. Entonces, en Mendoza era bastante difícil por la estructura
social, política en Mendoza. Yo me acuerdo de un gran compañero que cae con la hija de Walsh en el combate de la calle Corro, Alberto Molinas, éramos como hermanos. Estudiamos juntos en la universidad. Él no alcanzó a recibirse, yo sí, yo me recibí. La compañera de él también se recibió, médica. Alberto era uno de los cuadros de mayor conducción, era de la Secretaría Política. Y me acuerdo que nosotros tenemos que levantar Córdoba, que estaba muy golpeada después de Calera, y dijimos, vamos hacia Río Cuarto, Cuyo. En San Luis hicimos pie antes que acá y en San Juan, antes que en Mendoza. Mendoza era difícil. Y me acuerdo, ¿por qué menciono a Alberto Molinas? Me dice, el único movimiento más genuino, más queriendo ser combativo, es el de los curas. Los curas del tercer mundo. Donde estaba Macuca Lloren, donde estaba, en fin, todos los curas que venían del PB, del peronismo de base. Y bueno, y entonces empezamos a armar acá. Y fuimos armando, y armamos la estructura regional, que era Mendoza, San Juan y San Luis. Yo fui conducción de esa estructura. Les voy a pasar, hace 5 días me hicieron una nota sobre el juicio político Martínez Vaca, porque se cumplieron los 50 años de ese juicio político y de la intervención en la provincia. Tiene que ver con lo del 1 de mayo. Totalmente. Eran 5 gobernadores, todos pro Montonero. Raro porque me lo hizo el Canal 7, el 7 de aire, y porque tiene un espacio, yo no sabía, de archivo de la historia. Ajá. Ahí nos cita una historiadora, que es muy objetiva en los hechos del juicio político, cómo se lleva, y yo la parte más general, ¿no? Lo que les quiero decir con esto, que nosotros pudimos armar con un gobernador como Martínez Vaca, así como Buenos Aires lo tenía a Videgain, Córdoba Obregón Cano, Salta Ragone, Santa Cruz a Zepernik. Ahora, ¿qué hizo Perón? Los vice eran todos de la UOM. Ajá. Salvo el de Córdoba, que era Atilio López, que era de UTA y que era compañero nuestro. Así lo hicieron sonar, fue un golpe policial. Uf. El Navarrazo famoso, hay libros, cosas escritas sobre eso. Es complejo todo esto, hay muchísimo para decir. Cuando ustedes quieran, hacemos otro programa y hablamos de más y más. Sí, tenemos. Sí, para todo. Para todo. Y yo soy muy crítico, lo eras parte en el libro, yo soy muy crítico al kirchnerismo, les digo con toda razón, con el corazón abierto, porque tengo compañeros entrañables de todas las cárceles. Yo estuve en 6 cárceles, de los 8 años que estuve en Cana, estuve en 6 cárceles distintas. Estuve con la gran cantidad de hoy, de peronistas en esa época, hoy están, o ya no están, pero han estado con el gobierno de Kirchner, ¿no? Entonces, yo no lo culpo a Néstor o a Cristina, porque ellos eran cuadros de segundo y tercer nivel. Hubo cuadros importantes que sí se pusieron bajo ese paraguas, donde negaron un montón de cosas. El extractivismo, la política extractivista, entre otras, lo de la Constitución del 49, lo podrían haber hecho. Podrían haber forzado mucho más y decir, pará Cristina o pará Néstor. Vos decís que Néstor y Cristina fueron proceso más de la historia, pero que había cuadros con mayor responsabilidad mucho política más, contemporáneos sí, a ellos, totalmente. que también tenían responsabilidad de conducción, digamos. Por supuesto. Más allá de que fueron presidente y presidenta, ellos dos, digamos, en esta etapa histórica. Así que esa parte les quería decir. Y creo que la política extractivista, que vos, Gina, la conoces, porque estás muy cerca, que la seguimos defendiendo, porque hoy el extractivismo es una etapa superior del capital. Sí, y sigue siendo una propuesta firme, ¿no? Para nuestro país. Ser extraídos. Enorme. Robados, prácticamente. En el contexto de Milei, no solo robados, ya es regalando. Ya lo de Milei con el RIGI, claro, y todo esto nuevo, exacto. Imagínate vos. Exactamente. Por eso digo, hay una responsabilidad del comienzo de la democracia, el proceso que sigue, y terminamos en esto. Y que nos va a costar mucho dar vuelta a esto.
nos va a costar. El otro día un compañero, no me puedo acordar quién fue, si me puedo acordar lo traigo, pero decía esto de en el camino de luchar por volver a conquistar nuestros derechos, cuando hay momentos de retroceso o de atomización, como vos bien decías recién, todo lo que se pierde, no se recupera. No recuperamos la gente que se muere de hambre, no recuperamos la gente que se le arruina la vida por una adicción, no recuperamos a los pibes y las pibas que se mueren delinquiendo porque no tienen otra opción de vida. Entonces, la urgencia de la organización del pueblo y la organización del peronismo en este caso es inminente, no hay tiempo para perder, digamos. En ese sentido, y siempre los que perdemos somos nosotros, ¿no? El pueblo, las mayorías. Campo popular, sí. Mira, yo creo que en este momento hay que ir recomponiendo hacia instancias superadoras también de lo anterior. También. Nueva síntesis. Nosotros, exactamente, porque se avanza con síntesis. Puigros, que fue compañero nuestro, viene del PC, pero fue montonero, esos viejos que aportaron mucho, decía que para hacer en el país una revolución era necesaria 3 cosas: las masas, un proyecto y las armas. Porque las armas las tienen ellos, para sacárselas. Si no vamos o recomponiendo de una manera semejante, nos vamos a quedar en algo que ha sido muy tramposo, que es la partidocracia. Esta partidocracia, que ahora ya se está preparando, yo lo veo, compañeros de kirchnerismo, se están preparando para el 2025, para ganarle a este tipo por esa vía. Me parece que hay que construir por fuera. Eso te iba a preguntar, como que, porque las últimas... Perón decía de la herramienta, es una herramienta, él creía en el movimiento. Y mientras él condujo, después ya cuando vino fue otra cosa, después de 18 años, decía acá, el movimiento con sus ramas, ¿no? Donde la columna vertebral es el sindicalismo, que para nosotros tenía que ser la cabeza, no importa, pero él lo llevaba así. Y la herramienta electoral es como una rueda de auxilio, sirve. El peronismo cambió todo. Se hizo liberal o neoliberal con algunos aspectos prebendarios. Y nada más. Se quedó en el progresismo. Con el progresismo no hacemos nada. Y eso vos decís, perdón que te interrumpa en eso, sí. pero digo, ¿vos crees que eso también tiene que ver? Porque esa eterna tensión que habita el peronismo, que podría explicarse perfectamente en tu época entre montoneros y la burocracia sindical, por ejemplo, nombraste a la UOM, hoy se sigue expresando esa tensión. Ahora digo, ¿vos crees que eso... Me viene siempre a la cabeza la frase: el peronismo será revolucionario o no será nada. Es de Evita. ¿Cuál es el valor? ¿Por qué nosotros levantamos todo Evita? Porque Evita era algo no elaborado, pero de una intuición popular que nos enseñó a todos. Si Evita viviera sería montonera, ¿se acuerdan? ¿No? Pero lo decíamos convencidos. Y cuando decía el peronismo será revolucionario, no será. El que deja los valores del peronismo se va transformando en un oligarca. La palabra oligarquía la usaba permanentemente como el sector dominante que nos explotó, que nos sometió durante 2 siglos, 1 siglo y medio. Y vos encontrás en esa, porque vos decís en reiteradas ocasiones que el proyecto de Montonero fracasa hacia dentro del movimiento y empieza una etapa que la trasladás hasta hoy. Hay una derrota importante, hay un punto de inflexión importante para vos en ese momento. Sí, que tiene que ver con la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas. Al enemigo, San Martín tiene una frase que no debe ser de él, debe ser de Napoleón. Dice, al enemigo no solo hay que derrotarlo, producirle bajas, sacarle las armas, al enemigo hay que ponerlo de rodillas. Hay que sacarle la moral de combate, porque si no, te traslada a vos eso y perdés vos la moral de combate. Por eso seguimos sosteniendo. Yo en el libro sostengo no la lucha armada como algo definitivo,
sino como el último estadio táctico de un proceso estratégico de poder. O sea, es una herramienta nada más, pero tenés que tenerla, porque si no, Bullrich igual. Encuentro una similitud entre esto que vos decís de la moral del enemigo y la moral propia a la hora de combatir, y en términos más abstractos lo puedo trasladar a la cultura, digamos, a nuestro espíritu nacional, a lo que significa ser argentino o argentina, lo que significa ser parte de un pueblo que lucha, que resiste. Nosotros somos parte también de un pueblo que tiene las Madres de Plaza de Mayo, que hasta el día de hoy son un faro político y un faro también de referencia para que la lucha sabemos que no se acaba nunca. Entonces pensaba que este momento, digamos, de lo más liberal que, o sea, ya las discusiones que nosotros tal vez teníamos durante el kirchnerismo, o sea, en nuestro propio gobierno, digamos, y nuestras contradicciones fuertes, con todos los avances y los retrocesos, o con aciertos y errores, como diría Cristina, creo que quedaron muy atrás de una contradicción principal, podríamos decir, que tiene que ver con la transformación cultural de hoy, ¿no? Y eso creo que va como calando cada vez más. ¿Cómo vos estás viendo hoy eso en la sociedad mendocina? Hablamos con varios invitados respecto de esta crisis de representación en los partidos, pero también en los dirigentes, también en las causas, porque como vos bien decías, la empatía también es algo que se ha ido perdiendo, reina el individualismo. ¿Cómo ves vos eso hoy? ¿Qué cosas te parece que son síntesis o pistas, digamos, de cosas que sí representen a los mendocinos y las mendocinas? Es una búsqueda que tenemos permanente. Esa búsqueda que dices son los objetivos que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, una de los grandes déficits del peronismo kirchnerista o no kirchnerista fue toda la política con respecto a los bienes comunes y todos los negocios atrás de eso. Cuando Cristina se sienta con Peter Mank, jefe de la Barrick Gold, le da la entrada a través de Gioja a la megaminería. Más allá de la megaminería, era transar con un enemigo muy fuerte que te va a joder. No va a decir vamos miti. No, ese 50-50 de Perón de la década del 50. Claro, se podía llegar bastante, pero si no le quitas el verdadero poder, ese 50-50 se va reduciendo. El kirchnerismo arrancó en ese sentido sin el 50-50, ¿no? Iba mucho más atrás, ¿no? Y la ley antiterrorista, y un montón de cosas. Y lo que yo les digo, tenían la oportunidad, no hablemos Menem, que ya sabemos lo que... Pero todo el peronismo que siguió, tenían la oportunidad con la Constitución del 49, que con la Constitución del 49, señores, acá está la soberanía, acá están los derechos de los niños, de los ancianos, de los trabajadores, ¿no? El subsuelo de la patria, como decía Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada, ¿dónde está? Se la dieron a los gobernadores. Está dividida en 24 sectores, cada uno negocia como quiere. Claro, la reforma del 94. Claro. Otra cosa, la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Terrible. Nadie la sacó. Nadie. Total. ¿No? Que es la libertad a los grandes bancos. Que ya no decimos del banco que quiere aniquilar el Banco Central. Queda poco del Banco Central. Con la ley de entidades financieras, el Banco Central no podía controlar eso. Que eso fue uno de los elementos fuertes del peronismo. Claro. En fin, lo que me queda de decirle, otra cosa. Gravísimo error, y ahí se demuestra que no hay grieta. Cuando Guado de Pedro, ministro del Interior de la gestión anterior, de los Fernández, ¿no? Era más bien un muchacho de Cristina, y hace todo el negocio con Mecorot para entregar todo el agua de Mendoza. O sea que ellos nos van a administrar, nos van a regular, van a poner los medidores, van a hacer un criterio, como ellos dicen, hay que regular porque no hay que desperdiciar el agua, que es lo que le hacen a los palestinos, 3,5 metros cúbicos
por persona, por día, cuando la OMS te da 3 veces más para tener el agua dignamente en tu cuerpo, en tu cocina y en tu planta o lo que sea, o tu hidratación. Entonces, todas esas cosas mal hechas. Yo creo que, y con esto termino, Dale, tranqui. La síntesis pasa por armar con mucha vocación un frente revolucionario de todos. Un frente revolucionario, nosotros estamos trabajando, frente revolucionario de trabajadores y el pueblo, así. Que nos engloba al pueblo. Tenemos un gran imperio, el sionismo, tremendo, esto último que estamos viendo, bueno, que es el imperio sionismo anglosajón norteamericano. Domina el mundo. Bueno. Que vaya que enemigo, ¿ah? Yo me quedo con esto de... El imperio mismo. El Frente Revolucionario de los Trabajadores y el Pueblo. Sí. En eso estás trabajando, estás Estamos construyendo y militando hoy por ahí. Tratando por todo. ¿Y lo estás haciendo acá en Mendoza o lo estás escalando No. más a...? Hay un grupo importante en Buenos Aires, que es el de la Gremial de Abogados. Va a venir pronto acá el compañero referente de eso, que ellos son muchos ex-montoneros que conformaron la agrupación Segunda Independencia, muy interesante, extendida en varias provincias, y la gente de Córdoba, la agrupación Montoneros Córdoba. Yo tengo una pregunta. Acá en el chat ha llegado una pregunta que dice, ¿qué opinas de la izquierda actual? Y yo agrego, si se puede, ¿qué opinas de discutir en términos de izquierda y derecha de este lado del charco, digamos? Si realmente estás de acuerdo con categorías de análisis. No, son categorías. Yo creo que las categorías esas que sirvieron en algún momento de la historia han servido. Hoy tenemos que hablar de revolución o no revolución, donde quepa cada uno. Porque si agarramos los principios, también sirven, son herramientas, pero esquematizan mucho, teorizan mucho, se teoriza. Y nosotros necesitamos algo que lo han tenido todos los revolucionarios del mundo. Sendik. Me encantaba Sendik, el de los Tupamaros. Decía, cuando uno de los últimos reportajes que le hacen y le dicen, bueno, pero hay muchas derrotas, sí, de derrota en derrota hasta la victoria definitiva. Así contesta al último. Y así todo. El ejemplo del Che, el ejemplo de los compañeros nuestros, de los montoneros y del ERP, del mismo ERP, como Santucho o Walsh. Walsh, que cayó, todo el mundo lo rescata como el escritor, y cayó cantándose a tiro en Entre Ríos, pleno centro de Buenos Aires, 5 cuadras del Congreso, en Entre Ríos y San Juan. Después de haber escrito la carta a la Junta Militar, de ver a su hija, no conoció a su nieta, ¿no? Su hija enfrentada. ¿Hay alguna placa, algo en esa esquina? Sí, ahora? sí. Los compañeros de convocatoria Segunda Independencia son los que han hecho eso. Mirá. Hacen los actos ahí, Mirá. en reconocimiento de él. Mirá. Che, yo te quiero llevar un segundito a Mendoza, porque entiendo también en las cosas que he leído de vos que también sos bastante crítico al peronismo local. Sí. Y me gustaría que ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás? ¿Qué análisis haces? ¿En dónde estamos? Siempre el peronismo mendocino fue un peronismo bastante agansado, más burócrata que en otros lugares, quizá por sus circunstancias sociales, culturales. Yo me acuerdo en la época del 73, el hermano de Cámpora, de Héctor Cámpora, que fue el presidente, Pedro Cámpora, era muy reaccionario. No quería saber nada con su hermano. Pero ha habido personajes, dentro de todo, en una historia muy anterior, como ha sido Corbalán Alclares, el mismo Martínez Vaca, ¿no? Que Cerú García es el que hace la traición. Por eso se pierde y gana, creo que, no me acuerdo cuál de los demócratas gana, por el peronismo partido. Yo creo que hay de todo en el peronismo de Mendoza. También produjo gente joven. Nosotros tuvimos una JP, claro, una JP, no era la estructura. A Vicente Antolini y a mí nos echaron del PJ.
¿Por qué? Nos echó Manzano, iba a asumir Bordón como antes de ser gobernador, como presidente del partido, Cristina Zucardi, que era senadora, Flamarique, que era desde atrás, que después fue ministro de la Rúa. En Todos fin. apellidos poco conocidos, por suerte. Por suerte. Bueno. Zucardi, Flamaric. Y bueno, nos tocó pelear con eso y terminamos echados del Partido Justicialista. Por suerte, porque nos dio la oportunidad de pelear más genuinamente. Ahora, todo el peronismo en el país arrastra cosas. Mendoza puede ser más exacerbado que en otros lados, pero si hoy te vas a todos los peronismos y toda la parte sindical, Está difícil. Está complicado. muy complicado. Por eso todavía lo vamos a tener este tipo. Y vos también, o sea, yo también hay algo que pienso, que es que el peronismo es mucho más amplio que el partido, Sí. en cualquier lugar, pero bueno, hablando de Mendoza, y que también el peronismo puede, esto es una esperanza que tengo, ¿Está bien? puede representar a personas que tal vez no son peronistas, de origen, ni de militancia, ni de orgánica, pero que somos capaces de representar un proyecto más amplio que el mismo peronismo, con la doctrina peronista, con un programa acordado y con todo lo que es necesario, pero que en algún momento podemos. Y creo que eso es una de las cosas que sucedió en el 2019, que sacamos 36 puntos y revisamos nuestra última elección, que fue 14, hay una baja enorme de representación política en la provincia, y creo que en el 2019 lo que sucedió fue que el peronismo, con el proyecto que ganó la interna, que fue la Anabel, Fernández Sí. Sagasti, tuvo la capacidad de, en un momento complejísimo, representar un poco más allá de lo que es estrictamente peronista. Que luego eso se... Sí, pero a mi ¿sabés qué forma le de salió ver, al cruce? se dinamita, para mí eso, en diciembre, en la 77-22. Eso, a eso Entonces, iba. Eso, como vos has sido parte de ese movimiento... Yo hablé con Aparicio ese día, Mirá. esos días. Hablé con Aparicio y me dice Aparicio, que lo conozco de que era chico, muy joven, muy jovencito, porque estuve detenido con el padre que venía del PC, Mirá. y él trabajaba con el gordo Zafora, cuando Zafora era secretario general de la CGT, hace mucho, de camionero era Zafora. Pero un tipo sindicalista bastante bien plantado, con sus cosas, pero bien plantado. Y entonces con confianza fui a hablarlo a Aparicio y le digo, che, Aparicio, Él era diputado en ese momento. diputado, según no- diputado provincial. Le digo, Aparicio, es el momento de ustedes, aunque pierdan en el recinto la elección, pero se quedan con la bandera. Tengo que hablar con Anabel. Lo que me pidió Anabel, palabra textual, lo que me pidió Anabel, que no me meta con el fracking. Estaba Manzano detrás del fracking. Bueno, con la empresa El Trébol y demás. Te quiero decir, esas son las cosas. Sí, qué loco igual las conducciones, ¿no? Qué difícil conducir. O sea, digo, como que siempre hay otra de las conclusiones que hemos ido sacando en este peronismo a cielo abierto, que es, claro, después todo es culpa de la conducción, ¿no? O sea, Si la conducción es representativa de lo que vos Exacto, pensás, de lo que vos exacto. hacés, Debería. ese es el problema. Exacto, O si no, te exactamente. vas de ahí. Bueno, Nosotros no nos se- fuimos no se han ido, claro, de la digo, estructura del PJ claro. o de la estructura de... Porque si no, quedas preso ahí. Y tenés que ir a reglas de juego que no son tuyas. Ni siquiera son de ellos. Se las impone el poder. El suprapoder lo impone. En fin. Sí, no, perdón. Cerrá. No, cerrando, yo creo en un frente revolucionario de los trabajadores y del pueblo. Creo, como decía recién Gina, hay que trascender al mismo peronismo con valores. Hay valores del peronismo, de la clase trabajadora, pero hay que trascenderlo. Perdón. ¿Qué es el peronismo para vos? No, el peronismo es un movimiento de masas que originó las grandes transformaciones de una revolución inconclusa. Eso es. Que después se deforma. ¿Para vos existen muchos o uno solo? Yo creo que
se usa mucho los fragmentos del peronismo, que es una barbaridad, que es apostar a esa fragmentación, esa atomización, no nos sirve. Es descuartizarlo, es hacer de Jack el Destripador adentro. Total. Sí, Ahora, es morir en lo interno, la digamos. la unidad es en la acción. Claro. Si no es teoría que no sirve. Sí, está muy bien, ¿no? Nos juntamos y después empiezan los tironeos de acá, los tironeos por el poder. Y hay que replantearse cómo es el poder que queremos. Ese replanteo es fundamental. Bueno, estamos próximos al cierre. Entendemos que estabas ahí con un poco de tiempo, Sí. con agenda ocupada. A mí me gustaría cerrar, bueno, siempre hacemos lo mismo, digamos, las mismas preguntas, ver. pero me queda pendiente. Hoy inauguramos una sección que se llama Comunidad Organizada, como te contaba Gina al principio. Y yo sé que vos también sos crítico Sí. de la comunidad organizada. Que bueno, está originado en el discurso que da Perón en el cierre del Congreso de Filosofía, en el cual yo leí textualmente que decía algo así como la comunidad organizada es la conciliación de clases, es la negación de la lucha de clases. ¿Qué tenés para agregar a eso? Yo creo que justamente Perón es coherente con su pensamiento histórico. Las relaciones sociales en el mundo son relaciones de poder. Es muy difícil una conciliación de clases en forma permanente. Puede ser en un determinado momento un equilibrio inestable. Como todo equilibrio inestable, se cae para un lado o para el otro. Y yo creo que uno de los aspectos fundamentales de el porqué de Montoneros, conociendo el Congreso de Filosofía del año 49, inclusive es Perón el dueño de aquello de la tercera posición. Los países del tercer mundo, que después viene Fidel con eso y demás, ¿no? Más bien está la base es la equidistancia de los grandes bloques, que un poco lo toma con Nasser, el egipcio. En Egipto, sí, sí. Sí, sí, La de la tercera República posición. Árabe Unida, en fin. Hasta ahí llega Perón, pero después yo creo que sí, llega un momento en que tenés que definir, no en la estructura conocida, muy teórica de la lucha de clases, pero que sí tiene que haber una clase, la de los trabajadores, la del pueblo en general, la del pueblo como categoría, ¿no? Que conduzca los destinos de la nación, que la soberanía la conduzca ese sector. Más allá de alguna representatividad que pueda haber. Nosotros Sí. somos producto de una época de los grandes líderes, obviamente. Perón, Fidel, Mao. Sí, pero también decís eso de que hay que tender hacia esa democracia más participativa, Mucho más directa. participativa. Sí, y directa. Bueno, Bueno, acá en el chat hay algunos comentarios ver, muy che. lindos. Bueno, qué grande el polo, qué importante escucharte. Mi doctor personal dice, mi doctor personal, tenés un paciente en el chat, mira, hay un paciente tuyo. hasta pacientes. Así que bueno, Polo, la verdad que, bueno, vamos a ya dar por concluido este peronismo a cielo abierto del día de hoy. Te agradecemos muchísimo que Sí, hayas nos venido quedamos con a ganas de hablar compartir. un montón, realmente. Yo por lo menos me gustaría Sí, yo creo que amerita hacer un especial. La otra vez, Montoneros. claro, hoy decíamos que vamos a anunciar nuestro primer especial que va a ser la semana que viene. Al final del programa les contamos de qué se va a tratar. Así que bueno, ya queda la invitación prehecha para armar otro Ojo, especial cuando de quieran, cuando quieran. Montoneros. No, yo les agradezco muchísimo. ¿Saben por qué es muy importante la tarea de ustedes? Se los digo a todos. Cuando estoy con la gente de Radio Cuyú, con la Mosquitera, con quien sea, o con estos de que están en la casita, el Giramundo, en fin. El poder difundir lo que uno siente, cómo uno ve la realidad. Y que podás decirlo, y poder estar con la gente. Con los otros medios ya sabemos. Así que la tarea de ustedes, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad Gracias por a vos, estar. Polo. No, al La contrario. verdad que teníamos eso, muchas ganas de charlar. Algo que te quieras
que te haya quedado pendiente para decir o que tenías ahí y no pudiste meter? No, en general, de una forma o de otra hemos hablado un poco de todo y después podemos pulir algunas cosas. Muy bien. En otro momento, por supuesto. Bueno, Bien. ¿Te encantada comprometemos de- para el especial de Montonero entonces? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. Me encanta. Sí, sí. Bueno, Bueno, muchas gracias, Polo. compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Despedimos Nadine. al Polo en este momento. Nos vamos a un corte muy, muy brevecito y volvemos con columna nueva. No se vayan. Ya volvemos.